Hola, este es un nuevo video para hacer una reseña de la película Colette, Liberación y Deseo. Bueno, esta cinta está protagonizada por Keira Knightley y está basada en la vida de la escritora francesa Colette. Bueno, ¿de qué se trata? Se trata precisamente de la vida de es un biopic de esta escritora francesa, de hecho está considerada como la escritora francesa más famosa de ese país. Y pues muestra su matrimonio con un señor que editaba libros y cómo el señor al principio la utilizó como lo que se llaman la ghostwriter, o sea, como una escritora fantasma, y Colette escribía las novelas y las que quien firmaba las novelas era su marido. Entonces al principio las dos primeras novelas fueron un éxito, pero eran escritas por Colette. Y después ya se supo la verdad y eso fue un escándalo en Francia. La película también muestra cómo Colette pues estaba casada, pero sin embargo tenía yo no diría cierta preferencia también homosexual, o sea, era bisexual. Se enamoró de una señora que era lesbiana y empezaron a actuar en teatro y a hacer unos espectáculos que al principio pues que generaron mucho escándalo en Francia a finales del siglo XVIII. Y entonces al final ya Colette se va con esta señora, bueno, tienen un pleito con el marido por los derechos de los libros y pues muestra de cierta forma todo este conflicto de Colette, pues que no tenía, digamos, ninguna atribución por haber escrito esos libros. Y después su vida cuando ya se dedica al teatro, a actuar con la que era la novia, digamos. Esta película que es protagonizada por Keira Knightley me pareció muy buena. A mí me parece que esta película es un biopic sobre escritores, que se han hecho muchos biopics sobre escritores, pero esta película es muy interesante, muy instructiva, muestra esa vida de Colette y un poco sobre los derechos de las mujeres. Si no es cierto, yo pienso que sí, porque las mujeres no podían firmar los libros porque no tenían tanto éxito como si eran firmados por hombres. Y yo pienso que ya está, y eso hace parte del pasado, pues hoy en día tenemos escritoras de talla mundial. Sin ir más lejos, uno de los libros más vendidos de la historia, yo creo que la industria editorial, junto con la Biblia, yo creo, Harry Potter, escrito por una escritora, J.K. Rowling, y pues ya tenemos el caso de muchísimas escritoras, Isabel Allende, Gabriela Mistral, Virginia Woolf, bueno, Marguerite Yourcenar, ya son cientos de escritoras que son famosas, pero en el siglo XIX todavía había esa prevención frente a las escritoras mujeres. Entonces ella escribía sus novelas, pero llevaban la firma del marido. Una película que me gustó mucho, estos biopics, ¿a alguien le pareció muy lenta? No, pues incluso ni siquiera muestran toda la profundidad de la vida de Colette, quien fue una escritora bastante prolífica o prolífera, prolífica, porque escribió varios libros, muchísimos libros escribió. Después tuvo un conflicto con el marido, un conflicto legal por los derechos de las novelas que había escrito bajo el seudónimo no, como ghostwriter, como escritora fantasma. Los ghostwriters, para los que no saben, son personas que escriben los libros y después sale que lo escribió otra persona. Que pues me parece a mí una conducta que no es ética de las editoriales. A mí me parece que se le debe atribuir los derechos a quien los escribió, ¿no es cierto? Y que las editoriales pongan a escribir una persona con el nombre de otra, eso no me parece una conducta ética, porque me parece un engaño al lector y también un atentado a los derechos de la persona que escribió su obra. Pero bueno, así está la cosa. Eh, Esta película me pareció muy buena, yo le pondría un 4, un 4-1, o sea, la película es buena y un punto adicional porque pone sobre el dedo sobre la llaga los derechos de las mujeres, los derechos de los escritores, el tema del arte, y la película es bonita, es una película con colorido, es hablada en inglés, a pesar de, pues, de que Colette vivió en Francia y todo se desarrolló en Francia, pues hablaba en inglés, y
la actuación de Keira Knightley me pareció bastante digna para interpretar a la escritora francesa, probablemente la escritora francesa más famosa de todos los tiempos. Colette, con Keira Knightley. Me parece un 4-1, o sea, la película es buena y un puntico adicional porque ya se mete en la polémica de los derechos de las mujeres y, y un poco también, y la película se llama Liberación y Deseo porque ya en un momento dado Colette le importa un carajo y asume, digamos, su bisexualidad, ¿no es cierto? Aunque el marido también era un poco también libertino, entre comillas, pero pues cada quien con su vida privada. Eso es el derecho a la intimidad de cada quien, el que quiera ser homosexual, que sea homosexual, que quiera ser bisexual, y no por eso uno no puede dar una opinión, uno no puede decir que eso tenga un problema moral. El tema de la homosexualidad o la heterosexualidad no es un tema moral, ¿sí? Probablemente es un tema estético o de gustos, pero no es un tema moral, y es un tema de derecho a la intimidad. Vivimos en una sociedad tan pacata y tan hipócrita que toca definir a la gente si es homosexual o heterosexual, eso no interesa. Pero esta es una buena película, Colette, Liberación y Deseo, me merece un 4-1. Gracias por ver este video, visiten mi página de FBG Cine y suscríbanse. Cada vez están subiendo más los suscriptores. ¿Ya te suscribiste? Bueno, un abrazo.